¿Qué está pasando en Roma? Más precisamente, ¿qué está pasando dentro de la Iglesia Católica? En el caos creciente que vivimos como fieles, hemos lanzado este canal para ayudarlos a comprender lo que está pasando en la Iglesia, para no perder la fe, sino antes bien fortalecerla y para hacer de ustedes mismos propagadores de la verdad. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo y bienvenidos al canal Visto desde Roma. Una bienvenida especial a quienes se inscribieron la semana pasada. Si aún no estás registrado, te invito a hacerlo. Te invito también a poner un like y a difundir este canal entre tus amigos. Ayúdame, por favor, a informar a la mayor cantidad de personas posible sobre lo que está pasando en la iglesia. Comienzo el programa de hoy con una historia y luego les contaré un encuentro que tuve estos días con un alto dignatario de la iglesia. Empecemos con la historia. En un artículo en la revista católica Crisis americana, el profesor de teología de la St. Francis University de Pensilvania, Daniel Wadlow, aplicó a la situación de la iglesia hoy un episodio de la famosa serie de televisión The Crown, La Corona, basado en un hecho real. Estamos en 1997, la princesa Diana acaba de morir en París en circunstancias trágicas. El comportamiento frío de la familia real inglesa es duramente criticado por una parte considerable de la opinión pública británica, que amaba mucho a la princesa Diana. La corona parece vacilar. La reina Isabel entonces pidió consejo a su primer ministro Tony Blair, también entonces muy popular. Blair la insta a deshacerse de buena parte del aparato ceremonial, es decir, del esplendor y las formalidades de la corte, para agradar al pueblo. Informada por su marido, la esposa del primer ministro Cherie Blair, católica, le dice en privado que la reina nunca seguirá su consejo, porque sabe bien por lo que ha pasado la Iglesia Católica. Y dice Cherie Blair, la iglesia se ha modernizado, ha abandonado el incienso, los milagros, el misterio y el latín, y la gente se le ha ido. Cherie Blair es una católica bastante progre y por lo tanto desdeña todas estas cosas de la tradición, pero tuvo que admitir un hecho y contra factum non valet argumentum, como se dice. Comenta el profesor Waldo. Sí, escuchaste bien. Una gran producción de Hollywood que ganó el Golden Globe y el Emmy Award tiene un personaje que admite que la gente dejó de practicar el catolicismo cuando la iglesia suprimió sus rituales y ceremoniales más característicos y antiguos. En otro episodio de la misma serie de televisión The Crown, la reina advierte a su hijo, el futuro rey Carlos. La gente no quiere venir al palacio para recibir lo que podría conseguir en casa. Cuando vienen a una investidura o a una visita de Estado, cuando nos tocan, quieren magia, quieren misterio, lo arcano, lo simbólico, lo trascendente. Quieren sentir que han entrado en otro mundo. Esta es nuestra tarea. Levantar a las personas y transportarlas a otro nivel, no traerlas de regreso a la tierra y recordarles lo que ya tienen. Comenta el profesor Waldo en su artículo en la revista Crisis. Los comentarios de la reina y de la esposa del primer ministro Blair se aplican claramente al debate contemporáneo sobre el catolicismo, sobre cómo la iglesia debería evangelizar el mundo moderno. ¿Debería la iglesia modernizarse para parecerse más a los otros? ¿O debería, en cambio, aferrarse a sus antiguas creencias, costumbres y rituales sobrenaturales?
¿Qué enfoque tiene más probabilidades de convertir almas, atraer gente a las iglesias y llenar los seminarios? ¿Qué enfoque es más probable que apoye la existencia de la iglesia? Según el profesor Waldo, y cito, para una buena parte de los fieles, estas preguntas tienen ahora una respuesta obvia, pero no así, por desgracia, para muchos sacerdotes y obispos que insisten en promover la modernización y la desacralización, que ha tenido un impacto muy negativo en la liturgia, en las vocaciones, en la teología y en la moral de la Iglesia. Para hablar solo del campo moral, el profesor de la St. Francis University concluye, en términos del mensaje moral, la modernización de la Iglesia está presente desde hace décadas. Desde el púlpito, muchos clérigos evitan llamar a la gente al arrepentimiento por sus pecados y a abrazar el código moral de la Iglesia. Y ahí hace una serie de preguntas que no las podemos hacer nosotros mismos. ¿Cuántas veces has oído en las homilías de tu parroquia los males específicos de la fornicación, la anticoncepción, la masturbación, la pornografía, el aborto, el divorcio, las segundas nupcias, la embriaguez, las drogas, etcétera? En cambio, a menudo escuchamos en los sermones chistes de mal gusto, digresiones y vagos llamados a amar al prójimo. La moda ha llegado a Roma, donde se insiste constantemente sobre la distinción entre orden moral objetivo y culpa subjetiva, así como la necesidad de bendecir a las personas involucradas en prácticas sexuales gravemente pecaminosas. Él se refiere claramente a la declaración fiducia súplicas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sobre la cual hemos tratado en los últimos programas. Una declaración que autoriza la bendición sacerdotal a las parejas irregulares, incluso las parejas homosexuales. Y ahora les cuento un hecho. Estuve hablando pocos días atrás con un alto, bien alto, dignatario de la Iglesia. Y él me dijo, hoy en día la institución más woke del mundo es la Iglesia Católica. Quieren destruirlo todo. Él diciendo, viendo desde dentro de la cosa. No sé si ustedes recuerdan el movimiento llamado woke, de origen angloamericano, pero que se está extendiendo por todo el mundo, especialmente en las universidades. Ellos predican la llamada cancel culture, quiere decir cancelar la cultura. Para los woke es necesario destruir todo el pasado. Hay que destruir las estatuas de los santos, quemar iglesias, hay que destruir las estatuas de los personajes históricos para cancelar la historia del pasado. Tenemos que cancelar la historia de la civilización europea, occidental. Hay que sacar de las bibliotecas todos los libros clásicos, etcétera, etcétera. Llegan al punto de querer cancelar la música clásica, que dicen que es sexista, discriminatoria. Y no olvidemos, el movimiento woke ha quemado iglesias en América y en Europa. Me decía este alto dignatario de la iglesia, hoy todo en la iglesia está siendo destruido, desde sus doctrinas y prácticas pluriseculares hasta la lengua latina, desde las formalidades judiciales hasta las instituciones históricas, desde las ceremonias públicas y populares hasta las procesiones y devociones. Nada queda en pie. La modernización destructiva de la iglesia viene de lejos. Personas ajenas a la jerarquía eclesiástica se han dado cuenta de ello. Ya vimos hace poco los ejemplos de la reina Isabel y de Cherie Blair, la esposa del primer ministro Tony Blair, del ex primer ministro Tony Blair. He aquí un otro ejemplo, el general Charles de Gaulle, entonces presidente de Francia. Hablando de los cambios en la iglesia en los años 60, él escribió en sus memorias:
El Papa Juan XXIII lanzó esta gran cosa de la modernización. No es fácil, se necesita mucho estómago o demasiada ingenuidad. Hay quienes quieren revolucionarlo todo de una vez, que quieren actuar tan rápido que corren el riesgo de destruirlo todo. No creo que la Iglesia tenga razón en suprimir las procesiones, las manifestaciones exteriores de culto y los cantos en latín. Siempre te equivocas cuando das la apariencia de negarte a ti mismo, de avergonzarte de ti mismo. ¿Cómo puedes esperar que los demás crean en ti si tú no crees en ti mismo? Sordos a advertencias de este tipo, los modernizadores continuaron a destruir. He aquí el resultado. Iglesias vacías, seminarios vacíos, costumbres secularizadas, pérdida de la fe, etc. Entonces me pregunto yo, ¿por qué insistir en querer reinventar todo, como ha dicho poco tiempo atrás el cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández? Si se trata de un proyecto que ha fracasado, no solo en la teoría, sino también en los hechos. Recuerdo en los años 90, los obispos brasileños preocupados con la pérdida de fieles que se les estaban yendo para las sectas evangélicas y protestantes, contrataron un gran experto en marketing, el doctor Perissinotto, para que les diga qué tenemos que hacer para no perder fieles, para recuperarlos. Y el doctor Perissinotto hizo todo un estudio y presentó el informe a la conferencia episcopal brasileña. Y simplemente dijo, señores obispos, ustedes quieren recuperar los fieles, vuelvan a la tradición, vuelvan a hacer todo lo que han hecho por 2000 años y que les ha ido tan bien desde el punto de vista estrictamente del marketing, sin entrar en el contenido. ¿Lo hicieron? Desgraciadamente no. Y he ahí el resultado. Brasil, que hasta los años 50 era el 95% católico, ahora se está aproximando al 50% de católicos. Yo acabo con un tono de esperanza, como siempre hago. Estamos celebrando en estos días, concretamente el 2 de febrero, la fiesta de la Virgen del Buen Suceso de Quito, Ecuador. Son una serie de apariciones desde el 1594 hasta 1630 y pocos a Madre Mariana de Jesús Torres, franciscana de la Inmaculada Concepción. La Virgen María prevé, profetiza toda la situación en los próximos siglos, incluso el siglo XX. Dice que va a haber una gran crisis moral, religiosa, política, se va a perder prácticamente la fe, quiere decir, va a ser un desastre. Pero a un cierto punto dice, ¿cuándo pensarán de haber vencido? ¿Cuándo abusaren de su poder? Cerca está el día de su ruina. Caerán desplomados, esta es la expresión de la Virgen María, caerán desplomados y la iglesia resurgirá cual tierna niña llena de vida, llena de inocencia, llena de esplendor. Queridos amigos, no nos perdamos de ánimo, no perdamos la esperanza, no perdamos la confianza. Ellos no vencerán, punto, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Hagamos crecer este canal para que un mayor número de personas puedan estar informadas de lo que sucede aquí en Roma. Nos vemos la semana que viene, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.